Bueno, muy bien, señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Y bueno, una vez más los argentinos estamos otra vez en el drama de las cuarentenas, de los encierros, de las limitaciones finalmente a la vida personal, particular, laboral de todos nosotros, a la actividad económica. Probablemente, incluso escuchando las voces más moderadas de lo que podríamos llamar la patria sanitaria, hay muchas personas muy serias que efectivamente están planteando que tal vez no quedaba otra solución frente a esta situación tan complicada. A mí me llamó un poco la atención, se ha estado comentando también en los programas anteriores, que en alguna medida el gobierno y el presidente particularmente le echó la culpa a la gente de lo que está pasando. No hubo ninguna referencia al evidente fracaso que está teniendo el gobierno hasta ahora, por lo menos en el plan de vacunación, en la adquisición de vacunas. Incluso hasta en un momento dado pareció que el presidente estaba advirtiendo que si la gente seguía desafiando eventualmente las cuarentenas, el gobierno iba a actuar todavía peor. Creo que tenemos una parte de ese momento del mensaje del presidente que a mí me gustaría compartirlo con ustedes, si lo podemos poner en el aire, por favor. Han pasado unos días desde el momento en que les advertí sobre el difícil cuadro que atravesábamos frente a una pandemia que lejos está de ser vencida, que retornaba con toda virulencia sobre nuestros países vecinos. Les pedí entonces que nos preserváramos, evitando viajes al exterior, eludiendo el contacto estrecho entre nosotros y profundizando los cuidados de higiene pertinentes. Quiero agradecerles a los muchos que prestaron atención a mis palabras. Después de oírme, aquella vez cayeron el 57% de las reservas que se habían hecho para salir del país. Sin embargo, el relajamiento social continuó en gran medida. Todos hemos visto cómo durante la Semana Santa se repitieron fiestas y reuniones, contradiciendo todos los protocolos que recomendamos cumplir. Bueno, lo concreto es que llegamos a una situación bastante extrema, que es directamente un toque de queda nocturno, restricciones a las reuniones sociales, probablemente restricciones también a la actividad. Atención que hay que esperar la letra chica de los decretos. Hoy fueron los anuncios, mañana 8:30 de la mañana habla Axel Kicillof, 8:30 habla el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, luego será el turno del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, y atención porque a esta misma hora se están definiendo letra chica de los decretos que van a ser importantes a la hora de fijar realmente, bueno, cuáles van a ser las actividades permitidas y hasta dónde las restricciones en el transporte público finalmente van a afectar lo que el gobierno dice que no quiere afectar, que no se quiere afectar ni la educación, ni el comercio, ni las fábricas, pero en la medida en que la gente tenga dificultades para llegar a los trabajos, esto va a ser complicado. En principio, todas las personas que tienen permisos para trabajar no van a tener que volver a tramitarlos y van a poder seguir trabajando, pero insisto, va a haber que esperar hasta la letra chica que se va a conocer justamente mañana. En términos económicos, en términos de humor social, bueno, esto es un golpe durísimo, es un retroceso evidentemente, recién lo comentábamos con Luis Majul. Los sectores de la clase media, en definitiva, van a ser los más afectados, tanto porque se afectan muchas actividades que ya se están desarrollando y también para quienes son prestadores, ni hablar en todo lo que tiene que ver con el sector gastronómico, turístico, esparcimiento, entretenimiento, que es una actividad económica naturalmente muy, muy importante. Por ahora, en principio, estarían garantizadas las clases, aunque la verdad es que las universidades siguen cerradas, muchos colegios secundarios no están con la presencialidad que se había prometido, y hoy el propio ministro de Educación dijo que lo de la presencialidad, bueno, habrá que ir midiéndolo según el ritmo de los contagios, así que casi
le diría que ni siquiera las clases están garantizadas por ahora en las próximas semanas. En términos económicos, bueno, obviamente las expectativas van a complicar, desde luego, bueno, el manejo de la política antiinflacionaria, porque el gobierno va a estar presionado a tener que, bueno, otra vez emitir eventualmente o profundizar la situación de déficit fiscal para asistir a trabajadores, a empresas. Por ahora el equipo económico dice que va a tratar de restringir, que no están dadas las condiciones para volver al IFE, al ATP, pero en la medida en que estos anuncios que se han hecho por 3 semanas, pero muchos especialistas dicen que va a haber que seguir adelante con las restricciones, porque obviamente el problema es que faltan vacunas, el problema no es de la gente, el problema es que faltan vacunas, y ahí el gobierno tiene parte de responsabilidad, tal vez no toda, pero tiene una enorme responsabilidad. Piensen ustedes que después de un año de cómo se han dado las cosas, todavía la Argentina no accede a las vacunas de primera calidad que se producen en los Estados Unidos. Esto es algo que no ocurrió jamás en la historia sanitaria argentina. Argentina es un país con una historia, bueno, la gente de los países limítrofes venían a vacunarse a la Argentina. Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Jamás la Argentina tuvo un problema de abastecimiento de medicamentos. Los medicamentos del primer mundo siempre estuvieron disponibles en la Argentina para las obras sociales, para obviamente los hospitales. Nunca hemos tenido una situación en la cual, o por un capricho estatista o por un fanatismo ideológico, los argentinos no podemos acceder en este caso a los medicamentos que se producen en los laboratorios de Estados Unidos. No tenemos ni la vacuna de Pfizer, ni la vacuna de Moderna, ni la vacuna de Johnson & Johnson, compañías que por otra parte operan en la Argentina hace más de 50 o 100 años. Es realmente muy impresionante lo que está pasando en ese sentido. Me parece que estamos siendo también víctimas de una especie de capricho ideológico que nos tiene complicados, obviamente, a todos los argentinos en ese sentido. Ahora, en el marco de este fracaso sanitario, con la enorme preocupación que hay en el conurbano, con la preocupación que hay, obviamente, respecto de los efectos económicos que todo esto puede traer, y bueno, empezaron a sonar las alarmas en la política. Hace un par de semanas que les comentábamos, o la semana pasada, les comentábamos que las encuestas muestran que hoy el gobierno está más para empatar o perder las elecciones que para ganarlas, o en todo caso no puede asegurar un triunfo contundente, y eso evidentemente conspira contra el proyecto de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, el proyecto de ganar las elecciones ampliamente este año. Y bueno, y da la sensación que en principio hay todo un grupo que hoy está dominando el gobierno, que tiene que ver con los intereses de la provincia de Buenos Aires, bueno, que han decidido que acá en agosto no se vota. Y entonces empieza el manoseo respecto de las fechas electorales, aparece la excusa sanitaria, quien se opone eventualmente a manosear el calendario electoral está del lado de la muerte y es un insensible, pero la realidad es que si se acepta la postergación de las elecciones, mirando las primarias, y bueno, se corre el riesgo de que se terminen anulando, porque la situación, si va a estar complicada en términos sanitarios en agosto, difícilmente se pueda resolver en septiembre. Y además, ¿quién sabe hoy en la Argentina dónde vamos a estar sanitariamente justamente para el final del invierno? Lo concreto es que esta liga bonaerense de la que va a hablar hoy mucho Beto Valdés, prácticamente es la que está tomando las decisiones económicas, sanitarias y políticas, en el marco, insisto, de una economía muy golpeada y de una sociedad, bueno, que evidentemente va a tener que someterse otro año a todas estas restricciones, porque bueno, no aprendemos, no hemos vacunado lo que se dice. El gobierno
insiste con que estamos vacunando, pero la verdad es que no estamos vacunando. Y volveremos entonces a los encierros administrados, volveremos a ser víctimas evidentemente de, insisto, de este capricho estatista de no permitir ni siquiera que el sector privado ayude en el marco de la vacunación, de la obtención de vacunas, de la distribución, sin perder obviamente el control del Estado sobre la situación. Pero en eso estamos. Hoy el presidente Alberto Fernández anunció entonces una nueva cuarentena, casi prácticamente una cuarentena encubierta, y lo hizo de esta manera.